El objetivo de este programa es el de definir algunos conceptos básicos para trabajar en la geometría del espacio. Sabemos que en el plano dos puntos determinan una recta única. También tenemos una idea de la perpendicularidad. Queremos trasladar estos conceptos al espacio. Para resolver triángulos obtusángulos, debemos primero definir el seno, el coseno y la tangente de un ángulo mayor de 90 grados. Veamos esta definición. Es fácil imaginarse esta situación. Para determinar un plano también podemos dar una recta E. Dos rectas que se cortan también determinan un plano único. Dar dos rectas que se intersecten en A es lo mismo que dar tres puntos no alineados A, B y C. Pasemos a estudiar las propiedades de las rectas respecto a los planos. Movemos al punto P como si lleváramos el lado inicial del ángulo hacia el lado final en la dirección indicada. La rotación asigna al punto P el punto P'. Todos tenemos una idea intuitiva de paralelismo. Dos rectas en el espacio son paralelas y dos rectas en el espacio pueden no cortarse y tampoco ser paralelas. Esto último puede suceder cuando las rectas no están en un mismo plano. Cuando las rectas no se cortan sin ser paralelas, se dice que por un punto exterior a un plano pi pueden trazarse infinitas rectas paralelas al plano. Estas rectas determinan un plano único, pi', paralelo al plano pi. Supongamos que tenemos una recta L y un punto P. Podemos construir una recta que pase por P y sea paralela a L. En este caso, observamos que la medida del segmento S es negativa por estar debajo del eje horizontal. Entonces, seno de alfa es también negativo. A la izquierda hay una sola recta, en el plano pi, que pasando por H' es perpendicular a la recta PH'. A la derecha, todas las rectas del plano pi que pasan por el punto H son perpendiculares a PH. Decimos que una recta y un plano son perpendiculares si todas las rectas que pasan por H son perpendiculares a la recta PH. En realidad, basta. ¿Cómo definíamos un ángulo entre una recta y un plano? Se pueden trazar rectas en el plano que forman distintos ángulos con la recta. Veamos un problema concreto. Un avión vuela sobre la recta que une a dos estaciones de radar que están separadas por una distancia c. Vamos ahora a estudiar ángulos formados por planos en el espacio. Dos planos que se cortan dividen al espacio en cuatro regiones, llamados ángulos diedros. Consideremos dos perpendiculares a la recta de corte de tal manera que se intersecten. Sea alfa el ángulo formado entre las dos perpendiculares. La medida del gamma se obtiene inmediatamente porque la suma de los tres ángulos de un triángulo es 180 grados. Ya habíamos visto que dos planos distintos pueden ser paralelos o bien cortarse en una recta. La medida del segmento S es negativa por estar debajo. Consideremos ahora tres planos que pasan por un punto. Como puedes ver en la pantalla, pueden suceder dos casos distintos. Los tres planos se cortan en una recta. En la pantalla puedes ver un ángulo triedro en otra posición. A la derecha, todas las rectas del plano pi que pasan por el punto H son perpendiculares a PH. Decimos que una recta y un plano son perpendiculares, igualmente se define ángulo poliedro. Poli significa varias y edro significa caras. Varias caras. Un plano. Se pueden trazar rectas en el plano. Un ángulo triedro tiene tres caras. Las aristas del ángulo son las rectas de corte de las caras. Al punto P se le llama vértice del ángulo triedro. Cada par de aristas
La medida del ángulo triedro viene dada por la medida de los tres ángulos alfa, beta y gamma. Estudiemos algunas relaciones entre esos ángulos. 4 regiones, llamados ángulos diedros. Consideremos dos perpendiculares. Consideremos un ángulo triedro y sea beta y gamma los ángulos de las caras. Demostraremos que cualquiera de los ángulos es menor que la suma de los otros dos. En la pantalla puedes ver esto en fórmulas. Demostraremos este teorema. Primero, supongamos que dos ángulos son iguales y mayores o iguales al tercero, por ejemplo, alfa igual a beta mayor o igual que gamma. Negativa por estar debajo. En este caso, la demostración es muy simple, ya que gamma es un número positivo. Como alfa es igual a beta, entonces alfa menor que beta. Finalmente, gamma es menor o igual a alfa, que es igual a beta. Luego, es estrictamente menor que la suma de alfa. El otro caso ocurre cuando existe un ángulo estrictamente que los otros dos. Este caso y el anterior cubren todas las posibilidades porque significa caras, varias caras. En un plano se pueden trazar rectas en el plano que un ángulo triedro tiene tres caras. Dados tres números positivos, pueden haber uno que sea mayor que los otros. El producto de dos rotaciones de un mismo eje da lugar a una nueva rotación alrededor del mismo eje. El ángulo de rotación es θ más θ'prima. Si beta es menor que alfa, con mayor razón es menor que alfa más gamma. Si gamma es menor que alfa, con mayor razón es menor que alfa más beta. Alfa, beta y gamma, hemos probado las dos últimas desigualdades. Falta probar que en este caso también alfa es menor que beta más gamma. Comencemos por trazar una recta que divide al ángulo alfa en dos ángulos, alfa prima. Queremos conocer el tercer lado. ¿Por qué? Así hemos terminado la demostración del teorema. Dado un ángulo triedro, cualquiera de los ángulos de sus caras es menor que la suma de los otros dos. Ya que gamma es este resultado se puede utilizar para probar otro teorema importante. La suma de los ángulos de las caras de un triedro es siempre menor que 2. Supongamos el triedro apoyado sobre una mesa, como se ve en la pantalla. Es estrictamente menor que la suma de alfa más. El otro caso ocurre cuando existe un. Vamos a ir aplastando el triedro de manera que sus aristas se van abriendo. Las tres patas del triedro se mueven en la dirección de las flechas. Cuando el triedro queda completamente aplastado contra la mesa, la suma de sus ángulos alfa segunda, beta segunda, gamma segunda será 2π. Los dos teoremas que hemos probado para ángulos triedros también son válidos para ángulos poliedros. Por ejemplo, en este ángulo poliedro de 6 caras, ¿cómo lo probaríamos en el caso de un ángulo poliedro? Para trabajar cómodamente, vamos a hacer un esquema de la situación. Fíjate que el triángulo ABC es isósceles, puesto que la grúa tiene las dos torres iguales. Entonces, los ángulos marcados alfa son iguales. En el triedro de atrás tenemos que beta es menor que alfa 4. Beta gamma. Para ello, comencemos una recta que divide al ángulo alfa en dos ángulos, alfa prima. Vamos a conocer el tercer lado. ¿Por qué? La demostración del teorema. Dado un ángulo triedro, de los ángulos de sus caras es menor que la suma de los otros dos, ya que poniendo estos dos resultados juntos obtenemos que alfa 1 es menor que alfa 2 más alfa 3 más alfa 4. Supongamos el triedro apoyado sobre una mesa, como se ve en la pantalla. La demostración para un poliedro de cualquier número de caras se hace por el mismo estilo de la anterior. En la guía está hecha con todo detalle. Se van abriendo. Ahora queremos generalizar el otro resultado. ¿Será cierto que la suma de los ángulos de las caras de un ángulo poliedro es menor que 2π? Beta segunda, gamma segunda
será 2pi. Los dos teoremas que hemos probado para ángulos triedros también son válidos para ángulos poliedros. Por ejemplo, en este ángulo poliedro de 6 caras, un ángulo, ¿cómo lo probaríamos en el caso de un ángulo poliedro? Para trabajar cómodamente, vamos a hacer... Esto va a ser cierto en el caso de ángulos poliedros convexos. Un ángulo poliedro es convexo si el plano de cada cara deja en un mismo semiespacio a las demás. El de la izquierda es convexo, el de la derecha no. Es más alfa 4. Zeta más gamma. Hasta este momento solo hemos hablado de transformaciones que conservan las distancias. Pero ¿existirá alguna que no lo haga? Vamos a hacer un resumen de los aspectos más importantes vistos en este programa. Los ángulos alfa